En el capítulo 2 de Gálatas, Gálatas capítulo 2, estábamos hablando acerca del versículo 10. Si usted me acompaña, abra su Biblia ahí en Gálatas y ponga una marca ahí en Gálatas. Ponga una señal en Gálatas porque iremos a algunos otros versículos, ¿verdad? Para corroborar de acuerdo a lo que estemos hablando a través de esta carta y volveremos de nuevo a Gálatas. Así que ubíquese en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Y dice la escritura, Pablo hablando a los Gálatas, dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén, amén. El contexto de este versículo, como hablamos la última vez, hermano, viene del hecho de que los que eran reconocidos, considerados como columnas, hablando de Jacobo, Cefas y Juan, ahí en el versículo 9, dice la Biblia que ellos, habiendo reconocido el ministerio, la gracia que Dios se había extendido a Pablo, escogiéndolo como alguien salvo, un ministro del evangelio enviado a los gentiles, estos, Jacobo, Cefas y Juan, dice que ellos extendieron la mano de compañerismo a Pablo, de tal manera que entonces había un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Al conocer estas columnas, como lo llama el mismo Pablo allí, de que Pablo, había sido llamado al ministerio, de que el mensaje que Pablo predicaba era efectivamente el mismo que ellos conocían del Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia que ellos le extendieron la mano, la diestra, dice algunas otras versiones, y en aceptación, ¿verdad? Todo esto nosotros lo sabemos que no es un asunto de hombres, hermanos, sino que Dios estaba en medio de esto, trayendo la unidad entre estos hombres que Dios había llamado como apóstoles, como enviados, ¿verdad? Con encargos diferentes, digámoslo de esa manera, porque aquellos habían sido enviados a los judíos, a los de la circuncisión, como también se señala en la escritura, y Pablo, que ciertamente también era judío, había sido enviado a los de la circuncisión o los gentiles para predicar el evangelio. En medio de todo eso hay un encargo que en el versículo 10 le hacen estos a Pablo y Pablo dice: solamente nos pidieron, hablando Pablo allí, ¿verdad? Porque Pablo tenía compañeros también de ministerio, nos pidieron, dice Pablo, que nos acordáramos de los pobres. Pablo dice inclusive que él ya de antemano ya lo había hecho, ya lo había procurado. Ese acuerdo que hacían con respecto al evangelio, hermano, que traía unidad entre ellos, incluía también que las iglesias entre los gentiles se acordaran también de los pobres de Jerusalén, que sucedía en aquella ocasión. En Romanos capítulo 15, versículos 25 al 26, leíamos algo que señala hacia el deber espiritual que tienen los cristianos más ricos de entre los gentiles para con sus hermanos en la fe, aquellos judíos. Porque decíamos que si los gentiles han sido hechos partícipes, hermano, de los bienes espirituales que Dios ha traído a través de su pueblo inicialmente, existe también de alguna manera un deber moral de parte de ellos para ayudar con bienes materiales a quienes necesitaban. En este caso, la ofrenda para los santos, lo cual encontramos nosotros de alguna manera con más detenimiento en las cartas a los Corintios, principalmente la segunda carta a los Corintios. Al parecer Pablo esto ya lo había hecho, pero dice que él lo seguiría haciendo. Él lo seguiría haciendo bajo la recomendación que estos tres hombres llamados columnas, ¿verdad? Santiago, Juan, Pedro, le encomendaban a Pablo y a sus colaboradores que siguieran haciendo en el cuidado de los pobres de Jerusalén, que necesitarían la ayuda en algún momento. En Hechos capítulo 11, versículo 27, leamos algo que nos puede ubicar dentro de lo que Pablo decía, de lo cual ya quizá Pablo ya había estado muy pendiente, hermano,
de esta tarea. Dice en Hechos 11:27, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Leyendo eso, usted y yo podemos darnos cuenta de alguna manera que Pablo, siendo encomendado por estos hermanos sobre acordarse de los pobres, Pablo ya había tenido esto, hermano, presente. De hecho, había participado en ello. Y sin embargo, Pablo dice: procuré con diligencia seguir haciéndolo. Amén. Procuré con diligencia seguirlo haciendo. Ahora bien, hermanos, si usted está escribiendo, si usted está llevando juiciosamente los apuntes de lo que estamos hablando a través de esta carta, usted puede escribir un título ahí ahora, antes del versículo 11, un título que diga: Pablo demuestra la veracidad del Evangelio de gracia. Pablo demuestra la veracidad del Evangelio de gracia. Y coloca ahí 2 puntos. Y ahí seguido coloca: Pedro es reprendido. Pedro es reprendido. Pedro es reprendido. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2, desde el versículo 11 al versículo 21. Capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Amén. Hasta el versículo 21. Vuelvo y repito el título que usted va a colocar allí: Pablo demuestra la veracidad del Evangelio de gracia. 2 puntos. Pedro es reprendido. Capítulo 2, del versículo 11 al 21. Vamos a leer entonces, hermano, los versículos 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Ubíquese ahí, vamos a leer esos versículos. Dice la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén, amén. Ok. Pablo censura a Pedro, hermano, y usa una palabra fuerte quizá para nosotros decirla en este tiempo también: por su hipocresía. Pablo censura al mismo Pedro por su hipocresía, porque dice no estaban andando, hermano, rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Rectamente conforme a la verdad del Evangelio, en lo que ya nosotros sabemos conforme a las Escrituras, hermano, que no es por obras, ni es por ritos, ni ceremonias que todos los hombres somos justificados, sino por la fe en la obra de Jesucristo. La Escritura toda, hermano, fue inspirada por Dios y tiene una finalidad, y una de esas finalidades, hermano, una de esas finalidades es enseñarnos a nosotros. Amén. De modo que es bueno poder, hermano, de esas cosas que estamos leyendo con respecto a lo que sucedió con Pedro, nosotros podamos de aquí, hermano,
recuperar o sacar alguna enseñanza para nosotros hoy en día. Y es el hecho de que, hermano, no nos comportemos, hermano, de esta manera como Pedro lo estaba haciendo. Es que nosotros tengamos claramente, hermano, la verdad del Evangelio en nosotros, de tal manera que entendamos que nosotros hemos sido justificados delante de Dios por una sola cosa, y eso es la fe, la confianza plena en lo que Dios ha hecho a través de Cristo en esa cruz. Que no hay ninguna otra cosa, hermano, de la cual nosotros podamos valernos con la intención de justificarnos delante del Señor. Obras, ritos, ceremonias, costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres. No estamos para eso. Orar, debemos orar, pero nunca creer que la oración es algo con lo cual vamos nosotros a alcanzar la justicia de Dios, o porque simplemente nos congregamos y no nos perdemos un culto, o porque ayunamos mucho, o porque somos gente que da mucho dinero para la obra, o porque ayudamos mucho a la gente pobre allá afuera. Qué sé yo, tantas cosas, hermano, con las que a veces la gente cree que se está ganando la salvación. Y cuando alguien no lo hace, entonces es condenable. Estas cosas que le digo, no obstante, no las digo para el hecho de que entonces, como no es por obras, entonces no oremos, no ayunemos, no nos congreguemos, no ayudemos al necesitado, no traigamos ofrendas y no seamos generosos en cuanto a la obra como Dios nos enseña en su palabra. No hablo de esas cosas que efectivamente tenemos que hacer, sino que sepamos claramente, amado hermano, que nuestra salvación no es por lo que nosotros podamos hacer por méritos propios, sino porque simple y llanamente Dios ha extendido su gracia en primera instancia para nosotros, llamándonos al arrepentimiento, ha traído la fe, la confianza plena en Él, ¿verdad? Y de esa manera Dios nos ha justificado cuando Dios ha conocido en el corazón de nosotros la fe, ha visto la fe y ha visto la actitud verdadera de un corazón arrepentido. Recuerden ustedes que Pedro dijo algo muy clave para nosotros, y es que Pedro dijo: Señor, si yo te amo, tú lo sabes, porque tú lo sabes todo. Cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Pedro se adelantó en esas preguntas, se apresuró a decir: yo te amo, Señor. Hermano, Dios lo sabe todo, Dios conoce todo. Dios conoce si tu fe está o no está. Si tienes la seguridad de la verdad del Evangelio, de lo que Dios ha hecho, o si simplemente en tu corazón te engañas a ti mismo. La fe, hermano, es lo único que nosotros necesitamos. Cuando nosotros tenemos la fe suficiente, hermano, es suficiente. Cuando tenemos la fe en el Señor, el tener la fe y la confianza en el Señor nos llevará a hacer todas las cosas, hermano, que convergen a la obediencia. Si alguien dice: yo tengo fe en Dios, está diciendo: yo confío en Dios. Y confío en lo que Él ha hecho a través de la cruz, y confío en las palabras que Él tiene para mí, por medio de las cuales me enseña, me conduce. De modo que si hay fe, hay obediencia. Si hay fe, hay confianza, y si hay confianza, por ende, hay obediencia. Pablo tiene que centrar con fuerza, hermano, la atención en la verdad del Evangelio, demostrando la inconsistencia en el comportamiento de Pedro en esta ocasión. Dice Pablo que era de condenar lo que Pedro estaba haciendo, y dice: tuve que resistirlo cara a cara, de modo que Pablo le confrontó directamente, hermano amado. Y creo que de alguna manera eso es importante para tenerlos en cuenta nosotros como iglesia también. En amor, ¿verdad? Hacerlo cara a cara con nuestros hermanos, y no permitir que haya alguna ventaja, hermano, de la cual Satanás pueda tomar para torcernos de la verdad que Dios ha establecido
a través del Evangelio. A Pedro mismo se le había revelado que ya no hay distinción entre judío y gentil. Y desde ese momento él mismo se reunía con total normalidad en muchas ocasiones con los cristianos de entre los gentiles para comer. Usted podrá recordar, hermano, el evento que le ocurrió en Hechos capítulo 10 a Pedro, cuando dice la escritura que Pedro se hallaba en la casa de un tal Simón Curtidor, si no estoy mal del nombre, y estaba como en una azotea y de repente vino como un éxtasis y un lienzo. Se pudo ver en ese éxtasis un lienzo y animales de toda especie, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Estaba Dios preparando a Pedro para lo que ya le tenía preparado, pues Dios tenía planes, hermano, con Cornelio y en su casa, y algunas personas que se reunieron en su casa, y Dios manda llamar a Pedro, ¿verdad?, para que fuera a la casa de este centurión y predicara el evangelio. Y lo que sucede allí es algo que asombra a Pedro y a los que le acompañaban, porque se dieron cuenta de que el Señor no hacía excepción de personas y que Él había derramado de su espíritu sobre aquellos que estaban allí. Y dijeron ellos: el Señor no hace excepción de personas, el Señor ha derramado el Espíritu Santo también sobre estos, siendo gentiles. Y Pedro había tenido, hermano, esa conexión con los gentiles de antemano. En Hechos capítulo 11, versículos 2 al 3, Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos cerciorarnos según las escrituras de esto, hermano, y por lo cual Pablo declaraba que era un hecho vergonzoso, digámoslo quizá de esta manera, o algo imperdonable, no sé, imperdonable, o de llamar la atención fuertemente a Pedro, porque Pedro ya era alguien que sabía, hermano, de antemano, por parte del mismo Dios, cuando sucedió aquel evento, cuando le dijo: mata y come, no diciéndole otra cosa más que él iba a añadir a los gentiles, a los cuales el pueblo judío no aceptaba, hermano. Capítulo 11 de Hechos, versículos 2 al 3, dice la escritura: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjese usted, hermano, que aquí hay una evidencia de que efectivamente Pedro ya de antemano había tenido, hermano, contacto con los gentiles, e inclusive había entrado ya en sus casas y había compartido con ellos alimento, alguna comida. Por eso Pablo ahora, cuando llama a Pedro, hermano, dice, es de condenar que Pedro ahora, sabiendo las cosas como son, el verdadero evangelio, tenga un comportamiento como este y se comporte como un hipócrita, alguien de doble cara. Amén. Alguien de doble cara. Pero dice la escritura que ahora que han llegado los judíos, Pedro se ha apartado de los gentiles. Pedro se aparta porque dice que tiene miedo de lo que los de la circuncisión, los judíos, llegaran a decirle, o la actitud que pudieran tener. De modo que la actitud de Pedro no fue buena, hermano, pues confirmaba así la opinión de los falsos maestros. Hacer eso para Pedro no era bueno, porque eso era darle pie a los falsos maestros. Comportarse de esa manera era darle razón a los falsos maestros, que sí imponían algunas otras tradiciones, costumbres a la verdadera fe. Aquellos, hermanos, a los cuales los mismos Gálatas también se veían enfrentados, falsos maestros que afirmaban que primero se había que cumplir con una serie de ritos, y principalmente lo que ellos consideraban algo muy importante, y era la circuncisión para hacer parte del verdadero pueblo de Dios. Hermano, no es la apariencia humana
o una marca física lo que es decisivo en la vida de nosotros como creyentes. Y Pablo se lo hacía saber a Pedro de esa manera. De modo que la circuncisión, usted sabe que es algo físico que se hace en el cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que identificaba al pueblo de Dios. Hermano, nosotros no necesitamos de una marca física, o en cuanto al hecho de que seamos hijos de Dios, no necesitamos mostrar tampoco una apariencia falsa, hermano. Lo único decisivo aquí para nosotros es el hecho de que nosotros tengamos claramente la verdad del Evangelio en nuestro corazón, tengamos la convicción de ello. Cuando nosotros llegamos a tener la clara convicción del Evangelio, de la verdad del Evangelio, de lo demás se encarga el Señor trabajando en nuestros corazones. Para que nosotros no tengamos que mostrar una cara, una apariencia, no, sino que seamos auténticos, porque hemos sido cambiados desde dentro hacia afuera. Y la conducta que mostramos ahora es una conducta que aflora de lo que hay en el corazón, y de eso mana la vida que Dios ha extendido hacia nosotros. Pedro estaba manejando una apariencia. ¿Qué tal, hermano, si esto no es algo que quizá también usted y yo podamos llegar a vivir, o muchos creyentes podamos llegar a vivir? Cuando estamos en la iglesia somos unos, pero cuando estamos en la casa o donde los amigos somos otros, ¿verdad? Si estamos en la casa en la familia, nos comportamos quizá como la familia que tenemos, que a lo mejor no es creyente y hablan de una manera, se comportan de una manera, y quizá estando en casa, en el momento llega un hermano a visitarnos, ¿verdad? Y entonces, como llegó el hermano de la iglesia, ahí mismo cambiamos, y entonces, ¿verdad? Por miedo que diga el hermano, y estamos, hermano, viviendo una apariencia. Y aunque usted no lo crea, hermano, yo le aseguro que muchos hermanos en la fe se pueden comportar de esa manera. Mientras están con la familia que no es cristiana, ellos son iguales a ellos. Pero de repente llega alguien de la iglesia e inmediatamente cambian. Y cambian inclusive su manera de hablar y su manera de conducirse. Hermano, tenemos que mostrarnos auténticos en lo que somos realmente en el Señor, sin miedo alguno a las cosas, ¿verdad? Teniendo la conciencia tranquila en cuanto a lo que hacemos, la conducta que podemos llevar, no mostrar una apariencia de que quiera mostrar otra cosa. Esto es lo que estaba haciendo Pedro y era condenable. Esto nos debe a nosotros también, hermano, aterrizar en la sinceridad que debemos de tener nosotros frente al Evangelio, frente a la verdadera fe que llevamos. Debemos de ser los mismos aquí y donde quiera que estemos, sin temor a qué diga, al que dirán, a qué diga la familia, a qué digan los amigos. Debemos aprender a tener una identidad, hermano, seria en el Señor. Una conducta que no se acomode. No, es la conducta de Dios simplemente. Y así nos conducimos con quien quiera que sea. Sin ser extremistas, religiosos, ¿verdad? Andar, hermano, en la verdad del Evangelio con la sencillez del corazón que necesitamos mostrar. Ahora déjeme leerle ese mismo pasaje que leímos ahora, Gálatas 2, del versículo 11 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Escuche bien como dice esta traducción. Dice, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado,
Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, o sea, la religiosidad, la costumbre vana, las tradiciones de hombres, etcétera, y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Cuando Pablo decía si vives como un gentil, no estaba diciendo que Pedro se estaba comportando en pecado o en desórdenes. No, estaba diciéndole que simplemente Pedro era consciente de que ahora no necesitaba estar llevando o estar guardando diferentes cosas, hermano, tradiciones, costumbres. No, sino que simplemente debía creer como los mismos gentiles que estaban con él habían llegado a creer y habían dejado muchas cosas. Ellos no estaban apegados a tradiciones, a ceremonias y cosas como Pedro estaba queriéndolo mostrar, sino que simplemente le estaba diciendo: Pedro, tú debes de andar en la verdad del evangelio como esos mismos judíos, esos mismos gentiles están allí. Esos mismos gentiles que están comiendo contigo no hacen diferencia porque han entendido. Tú eres alguien que ha entendido de antemano ya por qué te comportas de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué te comportas de esta manera? Versículos 15 y 16. Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al referirse Pablo a los gentiles como pecadores, Pablo no está cuestionando, hermano, las cualidades morales de ellos. Estaría haciendo mal Pablo al señalar a estos gentiles que ya eran creyentes como pecadores. Estaría mal que Pablo estuviera de esta manera señalándolos a ellos en cuanto a esto. No está hablando Pablo de esta manera cuando dice ahí: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Pareciera que Pablo está señalando, juzgando a aquellos gentiles, pero no es la intención de Pablo decir eso. Pablo no está cuestionando esas cualidades morales de aquellos creyentes gentiles, sino que está hablando acerca del hecho de que ellos no observaban la ley. Ellos no observaban la ley. Pedro conocía la verdad, sin embargo, Pedro se estaba aferrando todavía a la ley, de alguna manera a afirmar o confirmar lo que muchos erradamente decían, que había que circuncidarse, y por eso es que se alejaba cuando estaba con los gentiles y vio a los judíos, ¿verdad? A sus parientes, por decirlo así, que llegaron. Pedro se alejó porque dijo: uy, ¿qué dirán? Me estoy juntando con estos incircuncisos, yo que soy circunciso. Pedro de alguna manera tenía una hipocresía en su corazón, hermano, y estaba alejado de la verdad del evangelio que ya conocía, ¿verdad? De modo que Pablo está exhortándolo de manera fuerte a Pedro en esta ocasión para hacerlo reaccionar en cuanto a la verdad que él ya conoce, hermano, y que no era necesario observar ninguna ley. Sino que aquí el asunto, hermano, era de que todos somos pecadores y la gracia nos había abrazado. Tratar de guardar ritos, tratar de guardar ceremonias y cosas como esas era algo vano para la justificación que Dios tenía para nosotros. Pablo le recuerda a Pedro que ambos por igual conocían la manera de ser justificados delante de Dios. En otras palabras, Pablo dice que desde que conocemos a Cristo como Salvador, sabemos que no podemos llegar a Dios por la vía de la ley. Amén. Por la vía de la ley. Por lo menos, hablando de la ley desde el punto de vista de las ceremonias. Puesto que la ley de Dios
¿verdad? Hablando no de lo ceremonial, sino de lo moral. La ley de Dios es buena y de hecho Dios, ahora que estamos en esta gracia, nos insta a que nosotros vivamos su ley moral, ¿verdad? Pues Dios dice que nosotros como pueblo de Dios debemos de ser santos como Él es santo, de modo que estamos llamados, hermano, a cumplir su ley moral. Pero en cuanto a lo que se refiere Pablo ahora con respecto a Pedro, hermano, era con respecto a eso de la ley ceremonial, específicamente de la circuncisión, porque este era como el centro de controversia que tenían los judíos que habían llegado a la fe de Jesucristo, pero que ellos se aferraban a que todavía debían de cumplir con ese requerimiento. Estamos, hermano, todos bajo exactamente el mismo juicio de Dios que los gentiles, decía Pablo, diría Pablo a Pedro. Diría Pedro, usted y yo, nosotros como judíos, estamos exactamente bajo el mismo juicio de Dios que los gentiles. Fuera de Cristo, también nosotros, diría Pablo, por muy celosos de la ley que hubiésemos sido, estamos bajo la condena de ser pecadores. Todos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos fuimos destituidos, hermanos, de la gracia, de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos, hermanos, de esa gloria del Señor. Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 3, la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 9, dice Pablo, hablando a los romanos en esta ocasión, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Usted sabe que estos primeros capítulos de Romanos, hermano, el apóstol Pablo, por aquello de que los judíos hacían diferencia con los gentiles, por aquello de la fe, Pablo tuvo que exhortar a los judíos que se gloriaban en la ley. Ellos que decían que no había que fornicar, que no había que robar, ellos robaban, fornicaban, ¿verdad? Ellos que se jactaban de la ley, con infracción de la ley, hermano, deshonraban a Dios. De modo que aquí en este capítulo 3, versículo 9, hermano, está Pablo exhortando a los judíos para que se bajaran de esa nube, que se creían mejores que los gentiles. Y por eso dice que pues, ¿somos nosotros mejores que los gentiles? De ninguna manera, dice Pablo a sus hermanos judíos. De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo el pecado. Pablo está diciendo, el hecho de que nosotros seamos judíos, Dios nos haya entregado la ley por medio de Moisés, nosotros no podemos creernos mucho más que los gentiles, pues todos estamos ya bajo la condenación del pecado, porque todos hemos pecado de igual manera. Amén. En el versículo 21 de ese mismo capítulo 3 de Romanos dice, versículos 21 y 22 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjese que Pablo dice, no hay diferencia, tanto gentiles como judíos, todos hemos pecado, todos por tanto estábamos bajo la condenación del pecado, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado, la justicia de Dios nos ha alcanzado. Que la justificación es imposible, hermano, por la ley, sea imposible por la ley, no es tampoco el hecho de que nosotros dejemos a un lado la ley, como les decía ahora. En Romanos 7:12, si usted quiere corroborar esto, Romanos 7:12, Pablo decía, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Usted y yo somos salvos por gracia, hermano, tenga eso claro, por gracia de Dios, por medio de la fe, la confianza en el Señor, porque nos hemos arrepentido, apartado de nuestros pecados y abrazamos la cruz de Cristo, su muerte,
como lo único suficiente para ser salvos. Pero eso no quiere decir que la ley de Dios la botamos a la basura. No, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, hermano, de la codicia, de la mentira, ¿verdad? Tenemos que ser auténticos, sinceros, no vivir una apariencia, hermano. Nosotros tenemos que vivir una vida de verdad. No podemos decir que somos hermanos justificados en Cristo y vivir una hermandad de mentira. Tratar al hermano con mentira, ¿verdad? Aquí le digo, hermano, le amo, pero es una mentira porque de verdad no lo aprecio. Y por eso hablo mal de él. Por eso es que en la iglesia, hermano, a la iglesia el apóstol Pablo tuvo que reprenderlos en muchas ocasiones hablándoles de que se cuidaran de lo que hablaban, del chisme, porque son cosas que no son buenas, ¿verdad? A veces decimos que amamos a los hermanos y es mentira. Es mentira, es una mentira. Hermano, te amo en Cristo. Le hacemos el pasar. Eso es mentira, hermano. Y estamos invalidando la ley del Señor. No vamos a ser salvos por eso, no, ya nos dio una salvación por la fe, porque nos apartamos del mundo, del pecado, nos hemos apartado de eso. Nuestra confianza plena está en eso que hizo Cristo en la cruz, es claro. Pero Dios va a juzgarnos por la ley, cómo nos comportamos. Si somos cristianos codiciosos, hermano, tenemos dinero y queremos tener más y nuestra mirada está en el dinero ahora. Y por esa codicia queremos tener más e inclusive, hermanos, somos cerrados para bendecir la obra de Dios, para ser generosos o ayudar a alguien que necesita cuando sabemos que podemos hacerlo, podemos ayudar. Somos codiciosos. Podemos llegar a ser codiciosos. La Biblia dice, no adulterarás. Y si miramos a la hermana o al hermano con codicia, estamos adulterando. Si usted como varón mira a la esposa del hermano con codicia, usted está siendo adúltero. Un adúltero de corazón. O si usted, hermana, mira al esposo de su hermana con codicia, usted está infringiendo la ley. Y por eso, hermano, va a ser juzgado por el Señor. Y mientras estemos aquí todavía, hermano, vamos a ser reprendidos por el Señor. Si usted tiene que decirle algo a un hermano, usted le tiene que confirmar algo al hermano, usted no necesita decirle por Dios, por el Espíritu Santo. No, diga sí o diga no. Bástate tu sí o tu no, porque se supone que eres hijo de la verdad y no de la mentira. Porque la mentira nos identifica con el diablo. Hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor a aquellos en aquella ocasión. Pero si somos de la verdad, eso nos identifica con el Señor. Por cosas como esas, aunque usted no lo crea y crea que soy extremista, basta ya de estar diciendo por Dios, por el Espíritu Santo. Eso no está bien. Tú sí sea sí, tú no sea no. Basta, me crees o no me crees, hermano, es tu problema. Pero no peques, aunque no lo creas, en esas pequeñas cosas nosotros pecamos, hermano. No me crea a mí, vaya a los evangelios. Vaya a Mateo, por ejemplo, y que habla sobre los juramentos. No jures por el cielo, no jures por la tierra, no jures por el templo. Aunque usted no lo crea, son cosas que no agradan a Dios, porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Lo peor que puede ocurrir es que un cristiano llegue a interponer juramento colocando el nombre de Dios sobre algo de lo cual quizá no estés ni seguro. Si no estoy seguro, mejor ni lo hago, porque lo estoy usando vanamente. Le digo de todo corazón esto, hermano. Y no digo esto porque yo sea muy perfecto y no pudiese haber llegado a fallar en alguna de esas cosas que le digo. ¿Verdad? Porque aún somos perdonados. De modo que es importante que usted y yo sepamos, hermano, que aunque no somos salvos por la ley y el mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno.
y es la medida sobre la cual nos juzga el Señor. Toda la ley del Señor, su ley moral está aquí. Si usted lee las cartas de Pablo, después de que él habla doctrinalmente, después habla de la conducta de los creyentes y usted ve ahí reflejada la ley de Dios, hermano. ¿Verdad? De modo que eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta como creyentes. Estamos viviendo la vida de Dios y la vida de Dios es tan real como la vida que nosotros vivíamos apartados de Dios allá en el mundo. Allá en el mundo vivíamos una vida real de desórdenes, de palabras deshonestas, de pasiones desordenadas. Era real. La vida de Dios también es real. Y está basada en el fundamento de su santidad, de las cosas que son correctas y justas delante del Señor. Dios dijo a su pueblo Israel en tiempos pasados: ustedes serán gente distinta a los demás. Un pueblo de gente santa significa gente apartada de la mala conducta de los demás, de aquellos que, hermano, sin tener una ley, conocer una ley como tal, algunas veces en su propia conciencia, en su propia conducta, hacen la ley sin darse cuenta, sin conocerla, así como los judíos la conocían. Pero también constantemente viven incumpliendo infringiendo esa ley, infringiéndola. Y en algunas ocasiones hacen lo correcto. Por eso decía que si los gentiles no habían escuchado la ley, no habían oído la ley o no tenían la ley, sus propias conciencias les iban a acusar, porque Dios nos ha dado también una conciencia, un conocimiento. Por eso dice, el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. A su imagen y a su semejanza. Hermanos, la única manera en que somos librados del poder de la ley y del pecado es por la fe de Jesucristo. La plena confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz y en todo el consejo de la palabra del Señor. Amén. La fe es aquí el reconocimiento de que nosotros mismos, hermanos, no podemos justificarnos ante Dios. Y es la entrega de nosotros mismos a Cristo, a quien Dios ha presentado para satisfacción de la justicia por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte y esa justicia tenía que satisfacerse. De modo que en la cruz, con la muerte de Cristo, se satisfizo, hermano. ¿Verdad? Lo que significa que Cristo en su vida perfecta y muerte expiatoria y sustitutiva, hermano, ha hecho satisfecha la ira de Dios contra nuestro pecado y contra nosotros, que sí somos culpables. Amén. Que somos culpables. Dios nos ha justificado, ha pagado el precio, pero nosotros culpables éramos, ¿verdad? Culpables éramos delante del Señor por incumplir sus mandamientos. Versículo 17, 2:17 dice: y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Los judíos señalaban que los que, según solo la fe en Cristo, señalaban que los que seguían solo la fe en Cristo para justificación, decían los judíos, los que siguen solamente la fe en Cristo para justificación, ellos decían, están en sus pecados todavía. Y por tanto, Cristo mismo era entonces un ministro que secundaba el pecado. Eso es lo que decían los judíos. Por eso Pablo dice, y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso entonces Cristo ministro de pecado? Dice, de ninguna manera. Y eso a eso conllevaba, hermano, lo que comentaban los judíos, lo que pensaban los judíos. Ellos señalaban que los que seguían, Pablo, por ejemplo, y Pedro, que estaban siguiendo la fe en Cristo solamente para ser justificados, ellos decían,
ustedes están todavía en sus pecados. ¿Por qué? Por aquello de que era necesario circuncidarse. Por tanto, de esa manera, muchos pensaban entonces que Cristo mismo era entonces un ministro que secundaba el pecado. ¿Por qué? Porque estos no se circuncidaban. De modo que hacían a Cristo, hermano, un pecador más también. Por eso, ante tal pensamiento, Pablo asiente una total negación, y por eso dice, de ninguna manera. No es así. Amén. No es de esa manera. Versículo 18. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hermano, volver a confiar en las obras de la ley es volver a confiar en nuestra propia justicia y confiando que puedo cumplir la ley con sus exigencias y sumado a ello sus tradiciones y mandamientos de hombres. ¿Sabe que hay algunas personas, hermano, que habiendo estado en la verdad, rodeados de la verdad, escuchando la verdad, muchos en determinado momento se volvieron de nuevo a la fe que profesaban antes? Estoy diciendo que mucha gente que estuvo en una iglesia cristiana, en una congregación cristiana como esta, volvieron otra vez a las tradiciones humanas, a la religión tradicional. Es tremendo esto, hermano. Gente que estuvo conociendo la verdad y volvieron otra vez, de nuevo, a la tradición, a la religión tradicional que usted y yo conocemos. Volver de nuevo a eso. Algo así es lo que Pablo está tratando de decir ahí. Yo las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Si estando en Cristo ahora quiero volver a hacer las mismas cosas que hacía antes, volver a los sacrificios, por ejemplo, en el caso de los judíos, volver a tener que tener en cuenta tradiciones, ceremonias, ¿verdad? Me hago de alguna manera un transgresor de nuevo. Ante tal pensamiento, Pablo asiente una negación total, hermano. Y todo eso, fíjense que se desprende, hermano, de alguna manera de la conducta que Pedro había traído. El efecto liberador del evangelio, hermano, es que ya no estoy bajo el poder de la ley. Ya no estoy bajo el poder de la ley. La ley decía que si alguien cumple esto, dice, vivirá por cumplir estas cosas. De hecho, la ley siendo buena y siendo santa, hermano, aún siendo buena y santa, no es algo que nosotros podamos cumplir como para que por medio de ella nosotros podamos vivir. No, no podemos pretender volver atrás de nuevo al hecho de que yo debo cumplir la ley para poder ser salvo, y si no la cumplo, entonces pierdo mi salvación. No, algunos en las iglesias todavía piensan eso. Es que yo tengo que santificarme al máximo porque puedo perder mi salvación. Es que este cayó en pecado y está perdiendo la salvación. Hermano, usted puede llegar a caer, y Dios los guarde, en un adulterio. Eso no te va a hacer perder la salvación. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, y cuidado, porque si hay una cosa difícil de la cual se pueda levantar un hombre o una mujer es de un adulterio. Amén. Si se tratara de que nosotros volvemos lo que hemos destruido, que es el hecho de la confianza en que nosotros debemos de cumplir la ley, los mandamientos a cabalidad para poder ser salvos. Y vuelvo a eso de nuevo, hermanos, si de eso se tratara, aquí ninguno somos salvos, porque aquí todavía incumplimos la ley. Aquí mentimos. Aquí todavía hay algunos que han tenido que mentir quizá en el trabajo por salir en limpio para que no lo echaran de su trabajo. Tuvieron que decir una pequeña mentira piadosa, dicen algunos, o una mentira blanca, algunos creyentes. Dicen una mentirita piadosa. Y no vas a perder la salvación por eso. En Cristo estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén?
En el Señor estamos seguros realmente, hermano. Pero lo que sí viene en eso, hermano, es que la reprensión de Dios sí va a venir, la disciplina de Dios va a venir. Y téngase duro en eso. Por eso es que la Biblia siempre nos insta, hermano, de que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, de que guardemos nuestra manera de hablar, de que no lleguemos a hacer cosas que no conviene a santos. Pablo mismo dijo, todas las cosas me son lícitas hacer, pero yo no me dejaré vencer de ninguna cosa que no me conviene y no me edifica. ¿Qué cosas son esas? Muchas. El chisme, la mentira, el no perdonar, el participar de tantas cosas que no convienen, hermano. ¿Verdad? Todo nos es lícito hacer, chismosear, adulterar, fornicar, todo eso. Pero Pablo dice, yo no me voy a dejar vencer de ninguna cosa que me quiera estar atrayendo para yo comportarme distinto. Hay cosas que no convienen, hermano. Hay conversaciones que no conviene tener con algunas personas que quizás no conocen del Señor y son compañeros de trabajo. Aquí muchos trabajan en lo secular y tienen compañeros de trabajo y a veces la charla, uno puede charlar con los compañeros y se ríe eso, pero la charla se puso ya pesada, entonces aquí ya no conviene, mejor o simplemente detengo la charla y con eso me identifico también, ¿verdad? Porque tengo una identidad en el Señor, porque mi fe me insta al hecho de comportarme y agradar al Señor, no por una apariencia, no, sino porque Dios desde dentro ya ha hecho un cambio para que no siga haciendo las mismas cosas que hacía y no las vuelva a traer, porque no me van a edificar. No tenemos que volvernos a someter a ese poder de la ley, hermano, porque el poder de la ley también, porque con el poder de la ley también el pecado volvería a ejercer su poder sobre nosotros. Recuerde que Pablo dijo a los romanos, ya no se enseñoreará de vosotros el pecado, pues no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia del Señor. Quien cede sitio al poder de la ley y lo considera como condición para recibir la salvación de Dios, de alguna manera puede estar anulando la gracia que Dios le ha extendido y la manera en que Dios ha revelado su justicia en Cristo. Amén. Vamos a dejar allí. Si usted puede estar en pie, hermano, hágalo esta mañana.